Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Hola Katy, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Te escucho perfectamente. No lo puedo creer de una. Al fin. No digas nada. No, pero ya está, ya está. Una vez que arrancamos, está listo. Sí. Una vez que calentamos motores, comenzamos. Claro. ¿Cómo está la capital española? Bueno, llovizna un poquito. En realidad empezó hace un ratito y frío, lluvia y creo que va a ser una constante en la semana. Bueno, acá Pero también. bueno, eh, Acá también, ¿sí? estamos igual. Sí, medio amenazante, lluvias, mucha humedad y entre 16 y 18 grados hemos tenido. Tampoco, viste, estamos en modo primavera, ni ahí. Bueno, sí, acá hoy de mañana tuve que levantarme temprano, parecía invierno prácticamente. Claro. Pero bueno, tenemos que pasar esta etapa, Sí, sí. lo mejor que se pueda. Ni que hablar. Mucho chocolate. Ay, qué Bueno, rico. Me encanta. Chocolate y cafecito. sí, es una buena combinación, Katy. Totalmente. Luciana, contanos, ¿por dónde nos llevas hoy? ¿A dónde nos sacás a pasear? Bueno, espero no recibir quejas o recordar un poco una de las columnas que tuvo como un poco de bastante repercusión, que fue el de los miedos. Sí. Y creo que hoy en día estaría bueno como rearmar un poco el tema, ¿no? Seguir Mm, con esta línea y porque es una constante, ¿no? Es una constante que estoy viendo en general y es necesario como volver a repetir algunas cuestiones, ¿no? Entonces, el miedo como emoción más primitiva que tenemos las personas, y ya lo dijo Séneca hace muchísimos años, que quien teme es esclavo, ¿no? Y ujú. cuántas personas estamos muchas veces en estos, con miedos que no sabemos si son reales o irreales, los dividimos de esa manera y que tanto nos bloquean, nos dejan seguir avanzando o ir por ese camino que uno quiere transitar y no se anima, ¿no? Ujú. Entonces, si tratamos de trabajar estos miedos y hacer que juegue a nuestro favor, podemos conseguir cosas maravillosas, ¿no? En esa barrera que podemos cruzar. Y, Pero no es fácil tampoco, ¿no? y me imagino aparte que lo debes de ver mucho en tus consultas y en tus pacientes, que como una de las emociones que más predominan, porque no es solo miedo a una cosa, ¿no? Está el miedo al que dirán, el miedo a hacer, porque, porque tenés un bloqueo interno que ni siquiera sabés a raíz de qué y puede ser algo que venga de antes. Sí, es como, yo siempre lo defino, es la punta del iceberg, ¿no? El miedo está por encima, es lo que vemos, pero debajo de ese iceberg, de esa piedra gigante de hielo, Ujú, está todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? También son miedos que podemos traer desde la infancia, ujú, miedos aprendidos, ¿no? Miedos transmitidos de generación en generación. Entonces, empezar como a cuestionarse de dónde viene ese miedo, esa voz interior que tenemos todos los días con nosotros, que convive con nosotros, tratar, digamos, de empezar de a poquito a desmenuzar ese miedo, ¿no? Entonces, lo que vayamos recordando nos va a facilitar para ir derribando esos miedos, ¿no? De por qué le tengo miedo a cambiar de trabajo, por ujú. qué le tengo miedo a volver a conocer a una persona, por qué tengo miedo de vivir solo o sola, ¿no? También. Tan subestimado que está a veces estar Ujú, solo o sola. Entonces es necesario, como siempre digo, la pregunta no resuelve, sino que te libera. ujú, ¿No? Uno se tiene que preguntar y enfrentar de a poquito como pueda. Va a ser angustiante, sí, va a ser, te va a generar ansiedad, sí, pero creo que es un buen paso para generar ese cambio, ¿no? Y el ujú, entorno influye muchísimo. Justo ujú, ahora estaba trabajando con un adolescente ujú. y
sus papás tienen una idea de este niño y él tiene su propia idea, ¿no? Entonces, su entorno está como convencido de que tiene que terminar, acá le llaman la ESO, que es ciclo básico, y tiene que hacer sí o sí la universidad, ¿no? Entonces, él no quiere hacer la universidad, ¿no? Entonces está teniendo reportes por todos lados, la mamá, el papá del colegio, y estamos tratando de armar esta identidad de lo que él quiere ser en algún momento en un futuro, pero también con la actualidad que tiene hoy en día. Entonces, está como influenciado desde el contorno, desde el entorno, de una manera recibiendo, digamos, palos por todos lados, ¿no? Entonces hay que bajar un poco la pelota al piso y empezar a analizar esto de a poquito, ¿no? Y los miedos que debe de generar en él, el hecho de, bueno, cuál es la decisión que se va a tomar, porque desde miedo a frustrar, a que tomar la decisión incorrecta por miedo a errarle. Sí, y el peso que tiene este niño en la responsabilidad también de no defraudar a sus papás, ¿no? Porque claro, cuando uno vive en un contexto familiar, lo que menos quiere es que sus papás se sientan mal, disgustados, ¿no? Por la situación. Entonces, eso es una mochila muy pesada, sí, que también carga con la autoestima, ¿no? Ahí tenemos que hacer un análisis también de lo que es de la autoestima que estamos generando en estos niños, ¿no? De esa culpa maldita que está presente desde que que empezamos a desarrollar la conciencia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, con las mochilas que le ponemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, y creo que eso es un trabajo muy profundo de los adultos que hay que hacerlo. Y que a veces lo pueden transmitir sin darse cuenta, no es que quieran generar una culpa en el chiquilín, sino que simplemente educan también con sus ideas previas y luego terminan generando eso, ¿no? Una mochila imposible de cargar para esa persona, para ese adolescente. Sí, y ese adolescente empieza a tirar las piedras de la mochila y empieza a manifestarse de una manera rebelde y decir, todos los adolescentes están igual, están rebeldes, no quieren nada, no quieren estudiar. En mis tiempos yo... Acatan. Sí. En mis tiempos, sí, tal cual. O si no, acatan lo que dice el clan familiar y generan, digamos, esa frustración momentánea que puede ser a lo largo de la vida adulta también se puede manifestar, ¿no? Pero lo que sí, Katy, hay que entender es que en cuanto al miedo tenemos algo que se llama red neuronal por defecto, que hace que es esa voz interior que tenemos nosotros, los seres humanos, que hace que el run run, ¿no? Ese run run constante, decir, no lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Por qué te vas a arriesgar? Es como muy narrativo, es una historia que nos contamos todos los días que hace que el miedo se potencie, ¿no? Entonces, para bien o para mal. Eso, porque, claro, hay una voz interior que puede decir... ¿para qué lo vas a hacer? Quédate en la zona de confort, no te muevas mucho, mejor ahí, musarela, no pasa nada, que esa sería la negativa, o es el lado positivo de no querer afrontar. Bueno, sí, las dos opciones están bien, pero también cuando tenemos esa parte más narrativa y que nos quedamos en esa zona de confort, también podemos verlo del lado de traspasar esa barrera, es decir, lo hago aunque tenga miedo, voy a tomar esta decisión aunque sienta miedo igual, ¿no? Porque creo que ahí se genera el cambio, cuando uno traspasa ese miedo exterior supuestamente a cambiar de trabajo, ¿no? Que quizá por debajo, si uno analiza, puede venir de la historia personal de los papás, de los abuelos, de los mensajes que le dieron desde niño, que tenés que trabajar y tenés que cumplir con el trabajo que tenés, que no puedes cambiar de trabajo, que agradecer que tenés trabajo. Entonces es un poco lío, ¿no? Pero en esta red neuronal por defecto que tenemos, esta voz interior que todo el tiempo nos acompaña,
cómo pararla, ¿no? Cómo decir, bueno, cállate un poco, ¿por dónde empiezo? Entonces, tomarse un tiempo en el día, unos 20 minutos, 25, media hora, si se puede un poquito más, y poder, digamos, preguntarse de dónde viene este rum rum, ¿no? De dónde viene esta voz interior, si es de los mensajes de tu infancia, de la adolescencia, de alguna situación puntual, momentos dolorosos, traumáticos, ¿no? Que hacen que nos estemos contando esta historia y que no podamos dar ese paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en las comparaciones con los hermanos, ¿no? Tu hermano es mejor que vos. ¿Quién no le ha dicho? ¿Qué papá no ha dicho eso, no? O seguí el ejemplo de tu hermano. Bueno, justo con este chico que estuve trabajando hoy me decía eso, yo soy el primero de 3 hermanos, ¿no? Entonces tengo que dar el ejemplo. ¿Tá? Y estamos hablando de un niño de 12 años. Claro. Tremendo. Es porque lo escuchó. Entonces, sí, seguramente. Y se lo repiten. Claro. Entonces, ahí va quedando esa resaca, ¿no? de ese discurso que este niño va a crecer y esperemos que sea un adulto, o sea, ahora que está trabajando conmigo, que pueda, digamos, generar un cambio, ¿no? En su forma de pensar. Claro, porque va a tener 30, bueno, 40, 50 años y va a seguir sintiendo que él es el que tiene que dar el ejemplo de alguna forma, ¿no? Sí, y ese ejemplo también lleva a complacer a todo el mundo, ¿no? Entonces tengo que complacer a todos. Es una cadena de cosas que se van generando que hace que uno termine viviendo una vida que no quiere vivir, ¿no? Por eso les pasa a personas que son profesionales o personas que hacen 50 años que están casados y de un momento para el otro se divorcian o dejan su trabajo y se dedican a una idea que tenían desde siempre, a emprender, y se despojan de todo eso, ¿no? Entonces llega un punto donde uno se cansa. Estábamos hablando de ese ser complaciente que se termina generando, ¿no? Con esta responsabilidad con la que cargamos luego de adultos, sobre todo cuando debemos ser el ejemplo de. Ahí habíamos quedado, Luciana. Sí, y llega un momento donde estas personas, al dejar de ser complacientes, como dicen acá, a tomar por culo, ¿no? Y se empiezan a vivir la vida que realmente en algún momento se plantearon, se imaginaron y no se animaron a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a las personas? Que la línea, esta línea del tiempo del pasado, del presente, del futuro, se nos distorsiona. Nuestra mente se distorsiona, que son los pensamientos, y ahí es cuando aparece el miedo, ¿no? Entonces no sé si es un miedo de ahora, si es un miedo del pasado o es miedo al futuro. Por eso es necesario parar un poco en el día, y si hay algo que se reitera en nuestro día a día, bueno, ponernos a pensar por qué nos pasa esto, por qué siento lo que siento. Y el miedo se manifiesta muchas veces en el cuerpo, ¿no? Terminamos somatizando con dolores de cabeza, con diarrea, cefaleas, contracturas, ansiedad, tristeza, enojos. Entonces es un combo muy importante que hay que tratar de empezar a poner cada cosa en su lugar de a poquito, ¿no? Y en un proceso terapéutico te ayudaría a eso. También muchas veces el miedo es esto de azotarnos, ¿no? Como son azotes que nos damos y no, a veces no encontramos la forma de traspasar ese miedo que no sabes si es real o imaginado, ¿no? Y muchas de las cosas que pensamos y que nos imaginamos no ocurren. Entonces todo está en nuestra mente, todo está, y el miedo se graba mucho en el cuerpo cuando, pensando en una niñez un poco traumática, ¿no? O con micros traumas, no necesariamente tiene que ser un trauma tan grande. Eso queda grabado en el cuerpo, ¿no? El miedo queda grabado en el cuerpo. O sea, vos es una forma de... Vos estás hablando incluso hasta de una postura corporal, por ejemplo, física, que se pueda ver. De esas personas, sí, por ejemplo, que pueden caminar con los hombros hacia adentro, con la mirada apagada, sin sonreír. Sí,
Sí, sí. Bueno, la mayor parte de la comunicación que tenemos las personas es a través del realmente manifestamos, hablamos mucho con nuestro cuerpo Mm, y ese cerrarse, ¿no? Eso se ve mucho en consulta presencial, ¿no? El tema de la gesticulación y de cómo el cuerpo habla hace que podría estar asociado con la apertura al mundo exterior, ¿no? Qué tanto estoy abierto a poder cambiar, a querer cambiar, habla mucho de eso, ¿no? Pero iba un poco más, Katy, más al orgánico, ¿no? En esto que hoy en día ujú. nos pasa de estar con dolores constantes. Tengo una amiga que está pasando una situación compleja en su trabajo y ella manifiesta este miedo de quedarse sin trabajo porque no sabe si la despiden o no la despiden Mm, en la parte, en lo estomacal, ¿no? En lo digestivo. claro, Entonces hay algo que ella los nervios. no está pudiendo digerir. Claro, no está pudiendo digerir Ujú, y creo que es eso de lo desconocido que te genera ese miedo, ¿no? mm, Traspasar ese miedo porque nuestro cerebro quiere certezas, quiere ujú, creer y nos contamos la historia muchas veces de que no te vas a quedar sin trabajo, quédate tranquilo que no te va a dejar, tu mujer no te va a dejar, ¿no? claro. Por más que todo sea turno. Entonces, nos contamos esa historia, ¿no? Tenemos ese run run Mm, y nos quedamos en eso, ¿no? En eso eh, en ese cuento, ¿no? Entonces, esto que nos perturba, que nos quita la paz, está asociado al miedo. Entonces hay que trabajar los miedos y hay que generar en el discurso, más que nada cuando tienen hijos pequeños, de fortalecer, de no alimentar los miedos, ¿no? ujú. Decir a los miedos reales, a lo concreto, pero no apelar a eso del futuro, ¿no? Miedo a ese futuro que no sabemos si va a venir o no, pero Sí, eh, lo, 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 como, no, como seres humanos y que hemos pasado ya por varias crisis económicas a lo largo de nuestra historia como personas, claro, la incertidumbre ante una posible falta de trabajo, nos genera ahí como, sí, ese reparo de decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Luciana, sabemos que estás cortita de tiempo. Te dejo una última pregunta y nos vamos. Dale, Y decime. una pregunta que me hago siempre ante el miedo de dar un paso o tomar una decisión es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y cuando encuentro esa respuesta me pregunto, ¿y si eso me impide seguir adelante? Esa herramienta me ha servido de mucho, Excelente. nos dice Leti. Qué bien, Leti. Mira, justo se llama como mi amiga. Es eso, es tratar, digamos, de hacerse preguntas, ¿no? Pero no solo quedarse en la pregunta, sino tomar acción, como hablamos el lunes pasado. El cambio viene con la acción, si no estoy en la misma situación. ¿Tá? Entonces, analizar qué pensamientos tengo en el día, cómo podría enfrentar esas circunstancias que estoy viviendo, cómo me podría ver en esa circunstancia enfrentando ese miedo, cómo me sentiría, que tiene que ver un poco también con la visualización que lo estuvimos viendo, pero hacer, digamos, como dar ese salto con todo, ¿no? No solo con la acción, sino también hablándome todos los días contándome una historia con firmeza, con seguridad, con decir, sé que tengo miedo, pero lo voy a intentar, voy a tratar de dar ese paso y eso después va a ser como una bola de acciones que va a ser liberador para las personas, ¿no? Entonces hay que tener los miedos justos y necesarios, ¿tá? Y Y los que sí. no hay que trabajarlos. Y permitirse, Y sí, permitirse vivir sin miedo al éxito. sí, sí, hay muchas personas que tienen miedo al éxito, aunque parezca ridículo, pero sí, que tiene que ver con el merecimiento, Katy. Y hay personas que creen que no merecen tener éxito, y sí, hay personas muy buenas que necesitan y merecen ese éxito. Muchísimas gracias, Muy bien, Luciana. Te deseamos muy buena nos semana. vemos. Igualmente para ustedes. Beso a Facu ahí también. Besote. Chau, chau. 24/7 Express.